Fue ministro, intendente, senador, jefe de gabinete, dueño de una lengua afilada y una historia atravesada por la política y el poder. Hoy, Aníbal Fernández habla lejos de los cargos y muy cerca de la memoria. Aníbal Fernández, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchísimas gracias por invitarme. Gracias a vos por venir, por tu tiempo que debe estar acelerado en estos momentos de año de elecciones. Y un poquito de todo, porque vivir hay que vivir del estudio, entonces eso me obliga a estar todos los días 8 y cuarto, 8 y media en el estudio empujando el lápiz, como uno dice, y dedicándole la mayor cantidad de tiempo posible a colaborar en el armado del peronismo, que yo estoy convencido será de unidad, y armarse de unidad nos da a nosotros una plusvalía que estamos esperando. Bien, contento. El triunfo de Monteverde hace algunos días en Rosario, algunos hablaban de unidad y renovación. ¿Vos entendés que es eso mismo? ¿Esa es la formulita? Depende a qué se le llame renovación, porque a veces se escuchan cosas que son insensatas. Infran, no me gusta, no, se tiene que ir, saca 70% de los votos. ¿Lo querés sacar? Ganale. ¿No te gusta el secretario general de tal gremio? Ganale. Es muy fácil esto. Es democracia pura, no hay que discutirlo. Ahora, cuando hablamos de renovación, ¿por qué? ¿Es porque no te dejan participar? No. Entonces participa de alguna forma, júntense con un grupo de pertenencia que tengan más o menos el mismo concepto en el universo y que den una pelea de características muy parecidas. Entonces eso se va a hacer mucho más simple de esa manera. Nosotros necesitamos esa unidad para poder comprender a todos aquellos que más o menos tenemos la vocación de participar desde que venimos desde las raíces del peronismo o no. Gente que viene de otro lugar y que a lo mejor se sumó. En los primeros gobiernos de Juan Perón, los diputados radicales decían que no se reunían con Perón porque los convencía. Eduardo Colom, Perón lo puso al frente de la época para precisamente cuando se decidió la intervención del diario La Razón. Todas estas cosas tienen que ver con eso, cómo se va a hacer, cómo se piensa hacer. No alcanza con ser joven, hay que ser joven y preparado. No alcanza con ser preparado, hay que ser preparado y joven. En este caso hay que buscar de las cosas de la mejor forma. Recién hablábamos detrás de cámara, Felipe González entró a la Moncloa a los 41 años y que querían saber si Felipe González estaba formado. Pucha, si estaba formado, era una cosa de admirar. Bueno, nosotros seguimos trabajando con el mismo sentido, con una visión clara que tenemos del peronismo y del país, hecha a imagen y semejanza de esa característica. El peronismo es una forma de vivir, y encontrar esa alternativa que otra vez concite la atención del electorado, que por macanas nuestras, a lo mejor terminó mirando a este personaje y nos muestra un gobierno que es un mamarracho. ¿Cómo es eso de el peronismo es una forma de vivir? Y sí que es una forma de vivir. ¿Cómo se traduciría? Para el que no es peronista, es muy fácil traducirlo. Cuando Perón decía que era un país socialmente justo, no es difícil comprenderlo, económicamente libre, no es difícil comprenderlo, políticamente soberano. Todo lo que nos está pasando hoy, ni es socialmente justo, porque vos no me podés decir a mí que a los viejos hay que ir y pegarles, a los viejos se los cuida, no se les pega. A los pibes del Garrahan hay que cuidarlos, hay que ir a buscarlos, cuidarlos, curarlos y mandarlos a su casa a jugar y a comer como todos los días se merecen y ese tipo de cosas. Entonces, socialmente justa, sí, claro, que cada uno tenga lo suyo, eso, los trabajadores tengan lo suyo y la capacidad de poder trabajar sin tener que andar pasando penurias y poder tener derecho a una vacación y a poderse ver a su familia a la costa o cosa por el estilo que le permita tener una forma de vivir distinta que la que tuvo hasta ese momento. Económicamente libre va de suyo, que nosotros lo intentamos por todos los medios. Néstor Kirchner le terminó pagando al Fondo Monetario Internacional y esto lo primero que hicieron fue venir a endeudarse. Con el segundo gobierno de Perón pasó exactamente lo mismo, porque Perón nunca quiso asociarse al Fondo Monetario Internacional, proveniendo después de los acuerdos de Bretton Woods. No lo quiso hacer y sin embargo lo hace la Revolución Fusiladora en el 56-57 y toman 700 millones de dólares que los van a compensar con las importaciones y todavía lo estamos pagando. Esto es económicamente libre y políticamente soberano porque es una de las políticas que la Argentina nunca va a dejar. Hay cinco ejes que nunca se van a ir del pensamiento de los argentinos, sobre todo peronistas. En primer lugar,
La multilateralidad. Desde el gobierno de Hipólito Yrigoyen sostenemos internacionalmente la multilateralidad. La solución pacífica de las controversias, la integridad territorial, por la integridad territorial. Hoy tenemos una guerra como la de Ucrania y Rusia, y los derechos humanos, y por si fuera poco, el respeto a la soberanía. Somos nosotros los que tenemos que reivindicar nuestros propios hechos. No puede ser que este presidente se transforme en un alcahuete de otros países porque él quiere parecerse a los otros países, no sabe por qué, pero quiere parecerse. ¿En qué momento crees, escuchando todo esto que decís, en qué momento crees que se volvió tan compleja? No quiero desestimar el poder de los medios contra el peronismo, el kirchnerismo, pero un momento en que todo esto se fue haciendo más complejo, lejos de esas 5 premisas básicas, ¿no? Complejo porque también en esto juegan los medios, pero no los medios como medio, sino como empresa, el viejo concepto de Jauretche, ¿no? Entre la libertad de prensa y la libertad de empresa. Te lo dice a quien perdió la gobernación de la provincia de Buenos Aires por un chiste de esa característica, el domingo 2 de agosto del 2015, prime time de Canal 13, la producción de Canal 13, el periodista más importante en su momento y no sé qué cosa, me significó lo que me significó. Sí, la campaña de la nata. No vengo a llorar ni soy viuda de ningún cargo, pero digo, sucede esto cuando quieren o ponerlos en el lugar que se les ocurre, y esta discusión es la que está. ¿Cómo la ves a Cristina hoy? Moreno decía hace algunos días, esta es la mejor versión de Cristina. No sé, yo no pude descifrar esa declaración. Vos la conocés mucho. Sí, yo lo escuché lo que quiere decir él, porque él asocia lo que puede significar las decisiones de Cristina, que es el mejor cuadro de los últimos 80 años, con determinadas políticas que ella pregona. Como él participó del primer tramo del gobierno de los Kirchner, por llamarle de alguna manera, él habla de la década ganada, y una discusión de esa característica que yo no le asigno ese valor. Formé parte de todo ese gobierno, me sentí orgullosísimo de participar de ese gobierno, y lo que uno tiene que tratar de ver es cómo resolvemos lo que se viene, futuro. No me cuentes la historia, ya está, la conocemos. Yo suelo hablar de Perón porque motiva, porque cuenta, porque alguien pensó por la Argentina mucho tiempo antes, pero no es eso lo que lo tiene que motorizar. Tenemos que estar viendo cómo hacemos cosas más nuevas. Heráclito decía que el agua el río en el que nos bañamos nunca es el mismo, y tiene razón. Todos los días va pasando. Entonces no puede ser que las primeras políticas de Juan Perón fueran buenas y las seguimos aplicando porque las hizo Juan Perón. Cuando Perón entró, lo primero que hizo fue estatizar mucho de los servicios públicos, y entre otros el petróleo. Y en el 54 había acordado con Rockefeller, con la Standard Oil. No es lo mismo, todos los días es dinámico. Esto es una película que no se detiene y que uno tiene que generar todos los días políticas nuevas para generar la reacción y la consolidación de la discusión política con su pueblo, con quienes van a ser los destinatarios de sus políticas públicas. ¿Cómo sería entonces ahora? ¿Cuál sería la propuesta? Cristina hablaba en uno de sus últimos audios, esto de la gente quiere llegar a fin de mes y tener futuro. A ver, hay otra cosa más. Primera, ¿es importante garantizar que tengas el plato de comida? Sí. ¿Qué es esto de los comedores? Anoche miraba en C5 la gente en 11 para llevarse un plato de comida. Se te rompe el corazón en 50.000 pedazos, pero hay que hacerlo, porque no tienen para comer. Y un plato caliente en esos momentos, la pucha es una solución importante. La solución de los pibes nuestros en el Garrahan, cuando yo asumí la primera vez en las fuerzas de seguridad el 20 de agosto del 2004, hablé con el jefe de la prefectura, Carlos Fernández, un gran jefe de una de las fuerzas. No va en desmérito de nadie de los otros jefes, pero me contaba que de los barcos que habían sacado del riachuelo se habían vendido porque la ley se lo permitía. Vamos por el principio, resolución, no se vende más, porque eso es para un lío, y lo primero que van a pensar es cualquier cosa menos que estás ayudando a alguien. Entonces lo primero que vamos a hacer es empezar a sacar todos los que molestan para la navegabilidad. Bien.
es una decisión tomada. ¿Con quién los sacamos? Con nuestros buzos, si los tenemos. Y además sirve para entrenarlos, no viene bárbaro. Y todo lo que sacamos se lo donamos al Garrahan. Entonces, viste que había una campaña de las tapitas de las gaseosas, estupendo, es buenísimo, es una de las campañas, pero nosotros hicimos otra con millones de toneladas de chatarra que después se licitaba el Garrahan y que le servían para los pibes, pero no era en contra del presupuesto. El presupuesto se lo garantizaba el ministro de Salud de la Nación, que tenía muy en claro lo que se necesitaba para hacer funcionar un hospital así, y que nosotros necesitamos que vuelva a hacerlo, porque necesitamos que a nuestros pibes los curen otros pibes con 25 o 30 años más, son muy jóvenes, muy preparados, muy genios, muy formados, y que son los que le van a dar soluciones a los problemas que tienen estos chicos, que normalmente son muy complicados, porque por eso vienen a este hospital tan calificado. Entonces, todas estas cosas nos tienen que importar. Y lo que Cristina dice está en ese sentido. Nosotros tenemos que garantizar que esto sea así y que cada uno tenga lo suyo. El comedor más importante no es el de 11, el comedor más importante es cuando vos comés con tu vieja al lado. Ese es el comedor que tenemos que lograr recuperar de alguna manera para que las cosas vayan bien. Pienso cuando hablo de esas cosas que se fueron como desvirtuando, en algún momento el lenguaje inclusivo, por ejemplo, fue muy resistido, ¿no?, por un sector de la población, aquellos que hablaban con la E. Y a muchos de ustedes, yo nunca los vi ser parte tampoco de eso. No tiene que ser una obligación. Porque ¿Ese fue el error? No creo que sea un error. Si hay universos que lo utilizan, me parece estupendo. Yo no lo utilizo. Y no lo voy a utilizar porque no me gusta, porque no lo siento, porque me sale mal, porque no lo comprendo, porque no quiero meterme en cosas que no las sienta, que las tenga que hacer. Ahora, me opongo al otro, no hay que ponerse a nada. Libertad. Eso es la verdadera libertad. Acá resulta ser que los que pregonan libertad celebran la prisión de una mujer que representa la voluntad popular de millones de argentinos. ¿Me entendés el grado de morbosidad que tiene esta situación? Libertad hace eso. ¿Querés hablar un lenguaje inclusivo? Me parece estupendo. Yo no lo practico, no lo siento de esa manera. Trato de disfrazarlo de la mejor manera. Si vas a hablar en algún lugar, no empiezo diciendo a todos y a todas, o señoras y señores. Lo obvio y se terminó. Nadie se dio cuenta, pasé de largo. Hace unos días te escuchaba decir que vos ponías las manos en el fuego por Cristina. Por supuesto. ¿Por qué? Porque nunca encontraría un tipo con las pelotas tan bien puestas o una mujer tan bien cuadrada como para plantarse delante de Cristina y decirle, Cristina, mira, si hacemos tal cosa nos dan 3 pesos o un porcentaje de tal cosa. Te da una patada en el culo que te saca de la peor manera. La conozco, sé cómo piensa, trabajé a su lado muchos años, entonces ¿cómo no voy a estar seguro de lo que estoy diciendo? En este caso específico de la condena a la que están sometiendo, es cuestión de mirar lo que estamos discutiendo. En primer lugar, que apliquen el 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación es una locura, porque un constitucionalista rosarino, Néstor Sagüés, no peronista, solía decir que los 3 poderes, sea el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, deberían tener poder político. Los 2 primeros sabemos cómo tienen su poder político, pero el tercero, para tener poder político, tiene que tener respeto de sus pares y respeto del pueblo. Y eso se obtiene, el respeto de sus pares, cuando los tratos son simétricos. Cuando vamos a ver esto, que la Corte tiene que analizar, no puede salir por el 280 como que no se va a abocar a ese tema. Al contrario, por ser precisamente un par, debiera abocarse. Pero en este caso, además, el recurso extraordinario federal tiene razones más que suficientes. La defensa en juicio, la presunción de inocencia, la generalidad y el respeto por el non bis in idem. Para los que no conocen, y traduciéndolo al criollo, non bis in idem significa 2 veces no se puede jugar por la misma cosa. El doctor Ercolini en algún momento dice que no, va a Santa Cruz, se juzga en Santa Cruz, por supuesto se la corre. Cristina no tiene una firma en ese expediente, se la corre
se juzga y se demuestra que no tiene absolutamente nada que ver. Los peritos dicen que no tiene nada que ver, porque es una de las tantas discusiones que tenemos que presentar. Si no se ven las pericias, son 51 obras que están cuestionando, de las 51 hay 34 que no era Cristina la presidenta, y hay de las 51, 48 que ya están demostradas. Entonces, ¿de qué estamos discutiendo? No tiene mucho sentido eso. ¿Te acordás el día que la conociste a Cristina? Sí, hace muchos años, peleándome como corresponde. ¿Cómo peleándote? Sí, ¿Cómo? había ido yo a un programa de televisión, fui ministro de 4 presidentes, con lo cual en ese momento era ministro de Duhalde. Voy a un programa y en ese programa, sobre un tema del momento, no lo recuerdo, hablo y cuento una experiencia. Entonces, por ese tema me citan al Senado y lo explico. La señora es brava, entonces discutimos. ¿Vos también? Vos sos peleador. Siempre que yo paro. Que en el fondo sos bueno. Pero muy en el fondo. Me hablaron muy bien de vos. Varias personas por separado me han contado cuestiones del ámbito privado en el que vos actuaste como correspondía, hiciste lo que tenías que hacer, ¿no? Algo que a veces no se ve cuando vos vas a pelearte a la tele, a discutir. ¿Cómo es ese otro Aníbal? Yo necesito hacer de la política una herramienta que resuelva los problemas que el pueblo tiene. Y si participo de esa política en un lugar como el que participé, quiero que tenga efectos para el pueblo que me está mirando, para el pueblo que lo está necesitando de alguna manera. Yo juré 19 veces, 19 veces. Y esas 19 veces que juré, sentí que, primero que no le pedí el trabajo a nadie, siempre me vinieron a buscar. Por una razón o por otra me vinieron a buscar. Entonces sentía que tenía que hacer lo que creía que era el efecto que se podía dar y no mezquinarle. El otro día en un programa que fui, me crucé con un compañero que hace humor y él me decía que me agradeció algo que pasó hace muchos años. Yo no me acuerdo. Y no me acuerdo porque nunca permití que la gente de nuestro equipo, que siempre es un equipo muy consolidado y muy criterioso a la hora de ordenar las ideas que vamos llevando a la práctica, y muchas mujeres trabajan en nuestros equipos, no dejaba que se anotaran. Entonces yo no me puedo acordar de lo que él me cuenta. Le agradezco, porque él dice que quería agradecérmelo. Bueno, me alegro, yo también te agradezco que te acuerdes vos de lo que sucedió, pero yo no me acuerdo porque no lo hago eso. Así, hay un problema para resolverlo, lo agarramos, podemos ponerlo en la mano de alguien que tenga capacidad para hacerlo, listo, ya cumplí, me tengo que retirar, dejarlo tranquilo, seguir caminar y vamos a buscar otra cosa. Si eso es lo que uno siente, bienvenido sea, no voy a cambiar. Me fue así y no voy a cambiar. Juraste 19 veces. Sí. ¿Qué tenés pendiente? Menos presidente y gobernador fui todo. Y gobernador porque no me dejaron, porque me metieron la mano y me robaron. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Ya está. Y lo demás, ayudar en todo lo que se pueda. Yo a esta altura del partido tengo muchas ganas de hacer y mucha experiencia acumulada, pero desde cualquier lugar se puede ayudar. ¿Quiénes son? ¿Hay nombres? Yo sé que es difícil que en este momento te pregunte por nombres, pero ¿quiénes son esas figuras dentro del peronismo que vos ves que pueden...? Pero no debo hablar de eso yo. No debo hablar porque hoy que están compañeros de las distintas vertientes trabajando pulcramente para tratar de llegar a esa unidad que es importantísima y que se va a llegar, y yo no tengo dudas que lo vamos a tener, el hacer ese ejercicio que no sería de mala factura y que no estaría hecho con mala fe y que no hablaría mal de nadie, sino que trataría de resaltar cualidades de determinadas personas, no ayuda a la hora de tener que ponerlo en una lista en un lugar determinado. Entonces, y si no son nombres, características de alguien que sea nuevo en la política, ¿hay algo de eso? No, pero lo nuevo de la política es alguien que tiene que tener ganas y con qué. Las ganas de serlo y con qué hacerlo, porque se necesita en esto tener formación.
Yo no comulgo mucho con algunos que solamente hacen nota por radio o alguna vez por algún diario, no le ves una foto ni por casualidad ni sabes quiénes son. Sí, yo te pregunto por lo nuevo y pienso que Milei llegó siendo lo nuevo en la política. Mira cómo no va. Lo próximo debería ser alguien que Serio. tenga... Alguien serio. Cuando vos hablabas con Raúl Alfonsín de honestidad, estabas hablando con un honesto. Para no hablar de peronistas. Cuando hablabas con Alfonsín de honestidad, hablabas con un honesto. Entonces, ¿cómo no tener con ese hombre posibilidades de generar cosas nuevas? Yo por el pedido del doctor Duhalde tuve un buen tiempo la relación directa con Alfonsín y la seguí conservando y a veces llamaba a él o llamaba a Ricardito, con quien sigo teniendo una excelente relación, o Margarita Ron, con toda la gente que trabajaba con él y que podíamos resolver cosas en conjuntos y preguntarle cosas que tenía en su background que eran inmensas, un tipo de verdad, bueno, eso es lo que uno busca que suceda en estos casos. Los más jóvenes, ahora que hablas de Alfonsín, me haces acordar, no por compararlos, pero me haces acordar de esto. Entre los periodistas a veces cuando se habla de llamar a Aníbal o preguntarle algo a Aníbal es como una enciclopedia. Aníbal responde y te responde el artículo del Código Penal de que se trata o que uno está tratando de averiguar. Probablemente los jóvenes no conozcan esa faceta tuya, no te conozcan por ese lado. ¿Vos te reconoces así un tipo pero yo quise ser siempre que sabe todo? Porque no, saber todo no, Heródoto no decía eso, solo sé que no sé nada, decía, ¿no? Con lo cual la realidad es que nunca va a terminar de aprender uno, entonces uno quisiera conocer todo. Yo cuando empecé a militar en el grupo que estábamos nosotros, en algún momento, 16 años tendría, yo empecé a los 14, nos llevaron a aprender a tirar y descubrí, así como hay alguien que le pega la pelota y la clava en el ángulo, que yo tenía una habilidad bárbara para tirar con pistola, pero no era mi palo, ese no es lo mío. Mi palo era, yo quería ser un cuadro intelectual que pudiera defender el peronismo desde otro lugar. Claro. Y me dediqué a eso, y eso es leer, y eso es la oportunidad que tenía a través de amigos de poder sentarme solo para escuchar o paradito al costado sin hacer ruido a los grandes. Y así se aprende y se conoce. Bueno, si se puede educar después como un reservorio de información y de preparación y de cosas que pueda dar la misma historia la experiencia. Sí, la experiencia que uno pudo haber transitado durante tanto tiempo, bienvenido sea. Dicen que las nuevas generaciones o que hay mucha gente desinteresada en la política, bueno, los índices de participación son bajos, Formosa demostró algo diferente, pero ¿qué le dirías a los más jóvenes? Que no hay otra salida. ¿Qué cuál? Que no sea la política. No hay otra salida. Búsquenlo en el mundo. Y eso se puede mostrar en cada una de las esencias de lo sucedido. Estados Unidos ha tenido presidentes de todo color, pero hay tenido algunos que le han hecho la diferencia. El presidente Reagan, un hombre con una determinada formación, tenía su vicepresidente que fue George Bush. Gana la primera elección, pero cuando va por la segunda le gana Clinton. Y Clinton encaró un concepto distinto que no era tanto la juventud, que la había, sino la modernidad, la condición de moderno, tener una cabeza abierta para comprender. Ser moderno no significa jugar con el TikTok, ni pelotudear con el Twitter. Ser moderno es una visión distinta. Hay dirigentes modernos, Palazzo de la bancaria, que proviene del radicalismo, no del peronismo, con lo cual me evito los conflictos con los compañeros. Yo lo rescato por su condición de moderno, por el formato, la forma de trabajar, la forma que se encara, cómo se representa a un universo determinado, en este caso los bancarios. Hay tipos modernos. Juan Grabois es un tipo moderno. Bueno, hay tipos que tienen una visión y que se puede aprovechar eso. Y bueno, hay muchos que están en eso y que uno tiene que incentivarlos de la mejor manera. ¿De dónde viene tu relación con el Indio Solari? A ver, yo empecé a militar tan joven y me casé muy joven, a los 24 años. Sí. Y me di cuenta, Facundo nació en el 85. Y a los 12 años de él me di cuenta que no tenía recuerdos, que la cabeza en la política me había llevado a un lugar que yo no recordaba los cumpleaños, no recordaba. Hoy veo fotos que no sé de dónde son.
Entonces tenía que recuperar ese tiempo perdido rápidamente y empecé a prestar atención en la música que escuchaba. Y la música eran Los Redondos. Digo, ¿qué entiendo yo de esto? Y empecé de a poquito, de a poquito, de a poquito, de a poquito, de a poquito. ¿De a poquito es a ir a recitales con él, con tu hijo, no? Sí, claro. El primero fui a River. Sí. Pero después fuimos a todos lados, a River, a Salta, a Córdoba, a Uruguay, a todos lados. Después se me metió adentro a mí. Pero al principio, jugar fuerte con eso que significaba entender lo que estaba viendo, porque no era tan fácil. Y ahí lograste conectar. Y ahí conecté. Y un día venía a la oficina, siendo yo ministro del Interior, me parece. Venía un muchacho que lo había traído otro amigo, algunas consultas y qué sé yo, y si puedes ayudar, ayudar. Y me dice, vos sabés que nunca te conté, pero vos sabés que yo soy contador del Indio. ¿Cómo? Sí, pero si fuera cierto, te aplaudo, pero ¿cuánto tenía de cierto? No lo sé. Sí. Entonces le digo, sí, bueno, ya que estás, cuando lo vea, decirle que me mande un autógrafo. Sí. Y me trajo una hoja A4 que decía Indio. Claro. Entonces le digo, déjate de joder, soy un hombre grande para esta estupidez. Si un día tenés ganas y existe la posibilidad, nos gustaría hablar con él, claro. tres minutos, qué sé yo. Sí. Y un día llama y dice, che, hoy viene el Indio al estudio, tengo el estudio por ahí en Corrientes, cerca por donde está Entel, más o menos por ahí. Y fuimos, y llegamos y ya estaba él, y nos hablamos como 1 hora y pico, que entre paréntesis cosas lindas, porque mi hijo, como todo pibito fanático, que además se conoce el 100% de las letras y te puede decir todo lo que se te ocurra del Indio y de los fundamentalistas del aire acondicionado y ese tipo de cosas, una de las cosas que traía en su mochila era las teóricas broncas con Soda Stereo. Y él le dice al Indio qué opinión tenía de Cerati. Sí. Y el Indio le dice, mira, no es mucho lo que me gusta a mí, pero es muy bueno lo que hacen. Entonces lo mató, lo dejó knockout. Y nos fuimos frecuentando y después se pasó el tiempo y un día empecé a participar en algunas cosas que ellos iban y viajar con ellos y parar en el mismo hotel y tener una charla después que terminara el recital. Y ¿Son amigos? No, me encantaría hacerlo, pero no soy amigo del Indio. Tengo una muy buena relación y como él hace un culto de su vida privada, yo soy respetuoso de su vida privada. Tan respetuoso soy que no tengo una sola foto con él. Mira. Ninguna. Bueno, nunca sí. quise sacarme. Un día perdés el teléfono y queda una foto que no tiene que estar. El respeto por este señor es de verdad, sí. en serio. O sea, no viene de una faceta tuya rockera artística, ¿no? Yo te iba a preguntar por ese lado. Sí, sí, digo, además yo tengo de la una política, faceta ¿qué? rockera chiquitita. A ver. Mamá vivía en Ascasubi y Belgrano, en Quilmes. Si vas por Ascasubi hacia el oeste, la primera es Pringles, y entre Pringles y Paz está la Escuela 28. En esa escuela, que tiene que ver con mi vida, porque la casera de esa escuela fue mi tía. Vivió muchos años en esa por casera y portera. El terreno donde estaba la escuela está acá, en la espalda del terreno había una casa, o 2 casas mejor dicho, donde vivía el baterista de Voz Day, del que éramos prácticamente familia, porque él pasaba por casa los primeros tiempos, después fue el baterista de Voz Day, pero cuando pasaba Rubén Basualdo, alias Pelusa, pasaba por casa, no golpeaba, abría la puerta y se metía si era de la familia. Y entonces en algún momento, como vivían atrás de la escuela y las maestras y la directora salían por su casa hacia la única calle pavimentada de mi barrio, la directora los dejaba que los fines de semana este conjuntito de pibitos que intentaban llegar alguna vez a ser famosos ensayaran en los salones del fondo de la escuela. Y ahí los empecé a conocer y entonces... ¿Pero vos no tocás ningún instrumento? Sí, guitarra, sí. Ah. Sí, toco. Eso demuestra que no miras YouTube. Yo vivo en un noticiero, Aníbal, vos sabés. No lo hasta sé, los domingos. no. No te vi tocando nunca la guitarra. ¿YouTube? Ah, sí.
¿Qué hay en buscarla. YouTube tocando? Hicimos 3 homenajes. Néstor siempre insistía que Salón Blanco tenía que servir para mostrar Sí, sí, a artistas, artistas. claro, me acuerdo, Y homenajeados nosotros, eran. Omar Moreno Palacios y yo hicimos 2 reconocimientos. Uno a Horacio Salgán, estaba por Sí. cumplir 100 años, o los había cumplido en esos días, y Alberto Merlo, que estaba enfermo, pobre, ya no hablaba, pero un tipo muy respetado para los que somos tradicionalistas, Sí. un tipo de la música del campo que nos gustaba mucho. Y uno a Juanjo Domínguez, que es quizás uno de los mejores guitarristas que ha tenido la Argentina, por lo menos para mi gusto. Cuando empezó a tocar, inventó a Miguel Ángel Trelles, que estaba presente para cantar con él. Sí. Él lo fue invitando de a uno y dice, hay un amigo mío que está acá en el salón y que tiene la púa en la billetera. Yo dije, no me vas a hacer esta, decía ante mí. Entonces siguió explicando y Dios me dio un don de pensar a una velocidad rara. Entonces dije que no me iba a poner como un estúpido. No. Tengo que subir. Cuando me mencionó, abrí la billetera, saqué la púa. ¿Tenés todavía una púa en la billetera? No tengo la billetera. ¿Viniste sin billetera? No, está en el maletín que está en el auto. Pero tenés una púa en la billetera. Siempre. ¿Cuál es? ¿Hay una en especial? No, una púa común. Una cualquiera. Una púa común. ¿Y cuándo tocas? ¿Dónde tocas? No. ¿En tu casa, en los asados? No, ya que no toco que no toco la guitarra hace como 3 años, 4 años. No. ¿Vos te casaste a los 24, me 24. dijiste? ¿Cuántos años de casado? 1000. Bueno, no importa, un montón. Me más de separé 30. a los 31 años de casados. Sí. ¿Te volviste a casar? Sí, tengo a Facundo, que tiene 40, es pediatra, sí. y a María Pilar, que tiene 29 y es periodista. Bien. ¿Cómo se hace para estar 30 años casado, 20 años casado? ¿Hay fórmula, hay secreto? Nada, intentar de ser buen compañero. Yo rescato eso. Buen compañero, no hablas de amor, enamorado, mirarse a los ojos, ese amor romántico. No soy eso yo. Yo rescato que siempre he estado con gente que me ha acompañado y me han querido y me han respetado y me han ayudado y todo lo que yo logré hacer, seguramente un porcentaje elevadísimo tiene que ver con quien fuera mi mujer y con mi mujer. Elevadísimo debe ser esa parte. Bueno, son cosas que uno reconoce y no deja de levantar y de reivindicarlas. Sí, claro. Me suena a detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer. Sí, pero... eso es un verso. Atrás de un gran hombre hay un montón de gente, pero yo rescato a la mujer que se cargó todo al hombro, porque claro. Mientras que vos estás recorriendo, caminando y subiendo, y qué sé yo, hay una casa que atender, hay unos pibes que llevar a la escuela, y un montón de cosas políticas que hay que pensarla, que hay que escribirla, todo lo que tiene que ver con eso. Hablamos otra vez de Moreno, pero Moreno decía hace algunos días, bueno, se metieron con una mina del peronismo, y yo pensaba mientras escuchaba esto, se metieron con Cristina, entonces nosotros vamos a salir a defenderla, pensaba como si Cristina necesitara de... Yo nunca diría eso. No, yo sé que vos no. Necesitara de todos esos hombres del peronismo no que ahora, nadie. Eso de guapear, ¿no? No Claro. necesita a nadie. A mí lo que me molestó mucho es cuando se metió con la nena, porque es la hija de mi amigo y de mi amiga. Ahí sacarlos de la política. Y tenés que ser un ruin para decir lo que le dijo a la nena, ese estúpido. Como es un estúpido, no hay que perder el tiempo. Bueno, pasamos del amor otra vez a la política, pero ahora vamos a volver. Espert fue muy agresivo, el presidente también lo es. Vos no sos un tipo blandito, ¿no? Pero ¿cómo se hace? ¿Cuál es la forma de responder a eso, según tu mirada? ¿Meter preso una piba porque dejó caca en tu casa? A la violencia, a las agresiones, no, que todo el tiempo decididamente no. Y si en algún momento fuera en este país donde las cosas están tan mal y en la catástrofe de gobierno que tenemos provocara que alguien se alzara contra el presidente, golpeo las manos y me paro al lado de él para defenderlo. Creo en la democracia seriamente. Ahora, no en la democracia que mente preso a una piba porque puso caca en la casa de Espert, que es un estúpido. Sí, o a Grabois. Sí, pero Juan es un político que tiene espalda ancha y se aguanta la risa, ese no es el tema. Pero por poner caca, porque no es que fue, le enchastró la casa, que tampoco es tanta cosa, pero digo,
por dejar caca en la puerta de tu casa, que esté presa. Saltá vos, papanata, que sos político, y hacerles entender que se equivocó, y si querés te paras ante de ella y le decís, mirá, no sé qué quisiste hacer, creo que es incorrecto, yo no fui nunca a tu casa, ni te molesté ni nada. Las cosas que dice y hace son terribles. ¿Cómo ves los próximos meses de Milei? La macro aparentemente ordenada, que parece que no es tal. ¿Qué macro ordenada? ¿O vivimos los dos en un país distinto? No, evidentemente no, por eso te lo pregunto. La macro es una catástrofe, lo que está sucediendo es una catástrofe y que va a obligar a tomar decisiones más profundas aún, porque todo lo que han hecho hasta este momento no es otra cosa que parche sobre parche sobre parche sobre parche que no dan soluciones, y que la catástrofe con el dólar planchado a las trompadas para poder sostener una inflación absolutamente mentirosa y un déficit fiscal absolutamente mentiroso, no hace otra cosa que un despropósito como todo lo que están haciendo en su gestión de gobierno. ¿Es hasta octubre? ¿Es sostenerlo hasta octubre y después de octubre? Y dicen eso, uno tiene que remarcarlo y resaltarlo, ese tipo de cosas, porque no tienen absolutamente nada de serio y uno tiene que llamar la atención de la sociedad. Yo no le voy a decir a nadie que se equivocó, ni insultarlo, ni agraviarlo porque lo votó. Ahora, vamos, loco, háganse cargo, ¿eh? Hay que ponerse firme para que estas cosas dejen de ser con lo que son, porque están rompiendo un país, ¿no? Haciendo pedazos cosas que cuando pasa lo de YPF vienen con el mameluco, es decir, hasta ataviado de forma vergonzante, sí, para hacer vestido con él. Sí, claro, y el periodista, si es periodista, no sé qué, es un agravio innecesario eso. ¿Qué pasa con esa batalla? Ahora en los tribunales de Nueva York, las responsabilidades. No tienen ninguna jurisdicción para eso. La discusión va a tener que darse en el lugar que corresponda y nuestra Constitución desde 1853 comprende en el artículo 17 la capacidad de poder expropiar respetando la utilidad pública y las condiciones. ¿Y votó el Congreso? Sí, claro, yo lo voté. Claro. Es el estatuto de la empresa por sobre la legislación argentina, lo que quieren imponer. Sí, es una locura eso. ¿No va a prosperar, decís vos? No debiera. ¿O en algún momento habrá que pagar? No debiera, no. ¿Ves que me tiraste todos los artículos, todo? ¿Te acordás todo? El tema de los artículos es... Hay una mentirita que te la voy a enseñar. Vos no te olvides que yo soy contador. Sí. Y yo soy contador de una época, fui contador de una importante empresa de vidrios en donde no había computadoras de mano. Esto que sacar el teléfono. Y yo me acuerdo, sí, claro, que cuando estaba en la universidad y cursé matemática financiera, sí, todo lo que era logaritmos y lo que eran cálculos financieros, había una tabla que se la conocía por el nombre de los tres autores, Lascurain, Lambiase y Roca. ¿Vos qué estás usando? Lascurain, Lambiase y Roca. Listo, ya quedaba claro, no había que explicar nada. Yo fui alumno del hijo de Lambiase, que también era actuario, un genio, el señor espectacular. Y yo, por primera vez llegaba a mí una Texas Instrument, en ese momento, una calculadora financiera, recién aparecían, era una cosa. Entonces fui y dije, señor, yo tengo la calculadora, que en vez de ir a buscar el seno, el coseno, la tangente, la secante, el cosecante, ¿puedo usar la calculadora? Mire, no he tenido alumnos, me decía, que lo usen. Úsela, usted hace las pruebas y yo a través suyo miro la prueba. Las dos no va a venir bárbaro. Y cursé toda la materia con la matemática, con esa calculadora. No existían, no había nada, había que prepararse para todas esas cosas. Cuando nos llamaban una vez por mes a hacer el análisis de gestión de la empresa, era un gerente financiero que yo lo amé, porque era un genio, me encantaba trabajar con él. Entonces nos llamaba a los 4 o 5 que habíamos trabajado en ese tema, y él iba hablando, y entonces iba preguntando y qué sé yo, y por ahí vos le dabas 2 o 3 datos y él te decía, no, bueno, entonces estamos allá con este dato que vos habías laburado 5 días para sacarlo, y él lo sacaba en el aire, un genio el tipo. Entonces ahí aprendías que tenías que jugar con los números. Entonces ibas en el colectivo y pasaba un
un auto al lado tuyo con una patente con un número raro y empezabas a hacer cálculos con la patente y ese tipo de cosas, y entonces te haces de una... No de la velocidad para multiplicar, sino de asociar, poder asociar números, y entonces al asociar números te hace fácil cualquier cosa. Claro, e inclusive hasta la quiniela, que no juego, sí, sirve para utilizarlo para estas cosas. ¿Podrías adivinar qué número va a salir? ¿Podrías No, hacerla? no. Ah, lo que digo es, no, dame vos querés jugar un número sí. o te pasó un sueño y eso se interpreta y se lleva a un número. Hacías estadística, no, era un montón ya. Esperá, porque ya tenemos que terminar, nos fuimos de esto, que no quiero dejar de preguntarte. Algunos peronistas de la vieja época dan muy machistas, ¿no? Sin irnos al feminismo extremo. ¿Sos machista? No. ¿No? ¿Por qué aseguras que no? No, porque no creo en eso, y mucho menos misógino, no, de ninguna manera, no. ¿Sos caballero? Sí, claro, y además en todos los ámbitos que me he desempeñado, siempre la mayor cantidad de personal es mujer. Y no estoy de acuerdo con los cupos, pero los respeto como tanto porque son ley y hay que hacerlo como tal, pero no estoy de acuerdo porque yo siempre lo reivindico y lo resuelvo con gente de nuestro grupo político que se distingue y que muestra lo que son. Vos asumiste un cargo y dijiste, acá póngame 4 o 5 mujeres, creo, inmediatamente. Leí una vez esa anécdota, estoy casi segura que es tuya. Cambiaste hombres por mujeres. En muchos lugares el resultado es muy positivo. ¿Por qué? Porque tiene una forma distinta de trabajar y a veces lo necesitas. Yo siendo ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires tenía toda la custodia del edificio del ministerio. Soy el primer ministro, ¿eh? Sí. Siempre fue una subsecretaría. Cuando Rucav lo hace ministro, el ministro era yo. Siempre tuvimos mujeres. ¿Por qué? Porque la mujer sabe interpretarlo muy fácil cuando viene alguien con un problema al Ministerio de Trabajo y espera que se lo resuelvan. Y cuando se lo tienen que resolver, ¿quién tiene que dar respuesta? El funcionario. Y si no se le da la respuesta al funcionario y uno se termina enojando, ¿quién lo pone en calma? El personal, que está adiestrado para eso y sabe cómo trabajarlo y cómo hablarlo y cómo sacarlo sin complicaciones y sin ningún problema. Yo reivindico permanentemente a la mujer. No. Me siento en eso muy cercano de muchas feministas que hacen las cosas como a mí me gusta, como creo yo que tienen que trabajarse en ese sentido. Vuelvo a insistir, hay muchas mujeres que han dado muestra. Bueno, he sido ministro de una mujer que es el mejor cuadro de los últimos 80 años, así que la reivindico como tal. Bueno, ahora sí la última. ¿Sos mejor político o mejor como pareja? Es raro, no es comparable, son cosas distintas. ¿Como político te ha ido bien? ¿Como pareja? Como político he hecho lo que he podido. En todos los lugares que me han llamado, en todos los lugares me he ido bien. A mí me satisfizo enormemente cuando Cristina me llama nuevamente para volver al Ejecutivo, siendo senador de la Nación. Me llama a Olivos y me dice, espérame un segundo acá, y salió de su oficina y me dice, vení, vamos a caminar un rato. Entonces, hablar tranquilito los dos, y me dice, bueno, tenés que hacerle cargo a la Secretaría General de la Presidencia nuevamente, ya lo había sido con Duhalde. No me puede decir que no. Y bueno, si no te puedo decir que no, ya está. Cuando empiezo, mañana, listo, chau. ¿Qué vamos a discutir? Sí. ¿No? Si no puedo decir que no. Cuando me fui del Senado, lo que escuché no lo había visto nunca en ningún legislador, que la oposición lo despidiera de una forma positiva. Nunca lo había visto eso. Me satisfizo enormemente. El ser la pareja, sos como sos, y son las reglas del juego que se pone la pareja. No sé, es bueno porque uno hable mejor o uno tiene reglas respetuosas, cuidado y ese tipo de cosas que uno siempre las tiene consigo mismo, no va a cambiar nunca. ¿Del 1 al 10? 10. Bien, vamos. Gracias, Aníbal. No, gracias a vos.